Muy buenos días, bienvenido a su espacio Historia Viva, que se transmite por su canal de televisión 24 Horas Noticias, en sus ediciones especiales en español para Iberoamérica, los Estados Unidos del Norte, el Caribe y Europa Occidental. Dentro de nuestra parrilla de programaciones que venimos transmitiendo desde el 2014, dedicamos en algunas oportunidades programas especiales de los sucesos políticos más importantes que han ocurrido en los países de Iberoamérica. Hace 76 años se produjo en Venezuela un suceso que cambió absolutamente el rumbo de la historia del país, que fue la asonada militar que el alto mando militar para la época, encabezado por el teniente coronel Marco Pérez Jiménez y 9 oficiales más, alfereces de las promociones egresados de la escuela militar como alférez mayores, los mismos que 3 años antes habían, junto con el Partido de Acción Democrática, derrocado al presidente Medina el 18 de octubre de 1945, que puso fin a un periodo histórico que se conoce en Venezuela como la Revolución Andina. Fueron 5 andinos que el 23 de mayo de 1898, luego de invadir desde Colombia y encabezados por el general Cipriano Castro, tomó el poder. Y se estableció un sistema político dirigido por hombres que nunca habían participado activamente ni desde la época de la independencia en el componente nacional. Castro el guerrero, Gómez el pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, Medina Angarita el gran demócrata y Pérez Jiménez el más grande estadista de todos los tiempos que ha gobernado Venezuela y que en 3 años nos civilizó y nos sustrajo de ese país miserable que existía desde la época de la colonia y nos catapultó al siglo XX como la más importante y moderna nación del continente iberoamericano en sus 3 años de gobierno, 1953-1957. Quizás las generaciones que hoy tienen 50 años de edad lamentablemente desconocen la historia de Venezuela. Y la historia que conocemos aquellos que pertenecemos a generaciones anteriores fue un relato deformado que no era lo que realmente había ocurrido ni durante el periodo largo de la colonia, de los 300 años de dominación colonial, ni en la época que transcurre entre las guerras patrias y la desintegración de Colombia, y mucho menos lo que ocurrió a partir de la instalación en Venezuela de la oligarquía conservadora hasta 1857 y luego de la instauración del Guzmanato, quien por 30 años gobernó el país e hizo grandes transformaciones en el Estado Nacional. Si nos preguntamos quiénes han sido los venezolanos sobresalientes del siglo XIX, independientemente de los juristas, literatos, escritores, novelistas, historiadores clásicos de Venezuela, 3 venezolanos coparon 70 años de ese siglo. El libertador Simón Bolívar, el padre de la patria. El general José Antonio Páez, que con su mano certera y habilidosa y su fuerte liderazgo comenzó a diseñar, a crear el Estado Nacional y a fundar una república de las cenizas que quedaron de 13 años de guerra civil. Y el otro, Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, que echó las bases del Estado contemporáneo. Se inició con él un proceso de transformaciones, de cambios políticos, administrativos, legales, jurídicos, eclesiásticos,
que prácticamente rompieron ese cordón umbilical que nos unía a la colonia en ese aspecto. Pero en ese suceso extraordinario que ocurrió hace 76 años, el 24 de noviembre de 1948, cambió totalmente el curso de la historia. Ese grupo de oficiales que se habían formado en el exterior, sobre todo en la escuela de Chorrillos en el Perú, que le valió que los llamaran los peruanos, rompió la historia política del país, la historia militar del país, y puso fin a 45 años de hegemonía andina. Ese grupo de oficiales jóvenes, encabezados por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó, Julio César Moreno, Hugo Fuentes, y todo un conjunto de oficiales que ya habían egresado también de universidades extranjeras, en el caso del teniente coronel Oscar Macei Carta. Brillantes oficiales que se propusieron en 4 años transformar a Venezuela de aquel país chagásico, lleno de tuberculosis, de enfermedades venéreas, de pobreza espectacular, sin servicios de ninguna naturaleza, sin placas, sin luz, sin carreteras, sin hospitales, en un país desintegrado absolutamente, vertical, social y horizontal geográfico, que apenas unas 5 o 6 ciudades, poblados pequeños, conocían el rostro del Libertador. Esa gran transformación de Venezuela se inicia entonces, y ahí están los resultados, con el golpe militar que desplazó el gobierno del presidente Rómulo Gallegos, quien había asumido el poder en unas elecciones de primer grado, con el voto universal, directo y secreto, como establecía la Constitución emanada de la Constituyente de 1947. El país iba caminando de alguna manera, iba mejorando sus estructuras. Lentamente, el programa de febrero que inició el presidente López a raíz de la muerte del presidente Gómez, muerto prematuramente, comenzó un programa de saneamiento y de mejoramiento de la vergonzosa y lamentable fisonomía del país. Un poco más acelerado lo hizo el presidente Isaías Medina Angarita, con aquel lema que lo caracterizó, que fue prácticamente la filosofía de su gobierno: sin prisa, pero sin pausa. Sin embargo, se produjo ese quebrantamiento, que fue el 4.º quebrantamiento político radical que cambió el curso de la historia de Venezuela. Los 2 años de gobierno de la Junta Militar de Venezuela, encabezada por el comandante Delgado Chalbó. Luego de su asesinato, 2 años de la Junta de Gobierno encabezada por uno de los venezolanos más eminentes de la generación del 28, el doctor Germán Suárez Flamerich, y la asunción al poder el 16 de febrero de 1953, repito, del más grande estadista que ha tenido Venezuela en todos sus tiempos, que inició un proceso de transformación de cambios fisonómicos y que en 3 años de gobierno, con un empírico presupuesto de $3.500 millones, comenzó a desarrollar un programa extraordinario, jamás superado hasta este 2024 por los gobernantes que lo sucedieron en el poder a partir de 1958, cuando por presión de los Estados Unidos de Norteamérica, que no les convenía el ejemplo que estaba dando junto con otros presidentes generales de la época, Perón en Argentina, Odría en el Perú, Rojas Pinilla en Colombia, Stroessner en el Paraguay, Remón en Panamá y
el general Trujillo en República Dominicana. Había que mantenernos miserables, empobrecidos, porque en estos países que ellos llaman el patio trasero, indignamente, así nos calificó Harry Truman, un presidente obrero ferrocarrilero que reemplazó al presidente Roosevelt una vez que muere en 1945. El patio trasero. ¡Qué indignidad! Y así nos han tratado siempre. Nos han tratado siempre, y una evidencia de ello es que en 1954 el presidente Pérez Jiménez logró reunir en Caracas la 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes. Vinieron todos los presidentes de América, todos generales, con la excepción de Costa Rica. Y el 3 de abril de ese año 54 se aperturó en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, recién inaugurada, construida por el gobierno del presidente Pérez Jiménez e iniciada en el gobierno del comandante Delgado Chalbaud en 1948. Le solicitó a los representantes de los Estados Unidos, porque no vino Eisenhower, porque siempre nos han despreciado. Y las evidencias están allí. Que nos incluyeran en el plan Marshall. Y eso lo estaban oyendo los representantes de Eisenhower. Los hombres que realmente tenían el control del poder detrás de Eisenhower, que es la pantalla, es el figurín. John Foster Dole, el poderoso secretario de Estado, y su hermano Alan Dole, jefe de la temible CIA. Ese discurso espectacular que los venezolanos nunca se lo han leído, ni los políticos tampoco, porque no les conviene, ni les interesa y hay que mantenerlo oculto. Pérez Jiménez echó las bases del nuevo ideal nacional. ¿Qué era el nuevo ideal nacional? El nuevo ideal nacional era una filosofía política soportada en el positivismo establecido en Venezuela y aupado por un barcelonés ilustre, Laureano Vallenilla Lán, en su libro Desgregación e Integración. Nadie se lo ha leído. El venezolano común desconoce absolutamente la historia y hay del pueblo que desconoce su historia. Por eso estamos como estamos, empobrecidos, dominados por países extranjeros, luego que a partir de 1999 se estableció en Venezuela un régimen autocrático constitucional, ilegítimo de origen y ilegítimo de ejercicio. Pero volviendo al tema interesante que es la presencia del general Pérez Jiménez, en el 2023 yo publiqué en los Estados Unidos 2 tomos que me llevaron 10 años de investigación, que se llaman La Venezuela modélica de Marcos Pérez Jiménez o La siembra del petróleo. Y tiempo atrás, este libro, El golpe militar que derrocó al presidente Gallegos y que elevó al poder a uno de los 3 hombres que en el siglo XX coparon el espacio político, administrativo y político como sentido práctico de la política en el ejercicio de la conducción del aparato político del Estado. Juan Vicente Gómez, el pacificador de Venezuela, el que a punta de sangre, fuego y cárcel pacificó el país a partir de 1903 con la rendición de Rolando en su Bolívar. Primero. El segundo, Marcos Pérez Jiménez, el transformador del medio físico, el que nos hizo gente, el que nos hizo país, el llamado dictador. Fenomenal. Eso se oculta, porque Venezuela comienza en el 59, cuando se instaura la llamada falsocracia de los partidos políticos, que malversaron y dilapidaron 640.000 millones de dólares americanos, 64 veces el plan Marshall, con que los gringos recuperaron a Europa y al Japón. Y Venezuela, según el censo
de Naciones Unidas, de la FAO, en 1950 formábamos parte de un continente que tenía 410 millones de habitantes, de los cuales 275 millones vivían en el umbral de la pobreza, entre la miseria, el mal vivir, el mal vestir, el mal comer y el mal defecar. El año pasado, esa misma institución internacional, hoy en descrédito total, publicó en su boletín semestral que de los 664 millones de habitantes de la América, de los americanos hispanos, que es nuestra América, segmentada del norte de los Estados Unidos, porque nosotros llamamos el nombre de América por América Vespucio. Ellos son del norte. Nosotros somos los suramericanos, los hispanoamericanos y los latinoamericanos de habla. Son 664 millones y 300 millones viven y continúan viviendo en la más lamentable pobreza con un ingreso de $1 diario. No quisieron meter a Venezuela en el plan Marshall que lo pidió el presidente Pérez Jiménez, sino que se fueron inmiscuendo en problemas internos del país y se convirtieron esto en una hacienda de los norteamericanos a partir de 1940. El presidente Medina los obligó a establecer en Venezuela las 3 refinerías por la reforma de la ley de hidrocarburos del año 42. Y tumbaron a Medina. El presidente la Creole se fue a Washington y le dijo al presidente Rubén: hay que sacar a Medina. Y tumbaron a Gallego porque les impuso el 50-50 con una ley sancionada por la Asamblea Constituyente del 47, que deberíamos recibir el 50% neto de los ingresos petroleros, que recibíamos el 20%. Tumbaron a Gallego. Y tumbaron a Pérez Jiménez, porque no les quiso dar permiso para poner una base aérea de ellos transformada en el nombre de la OTAN en la Gran Sabana. Se lo propusieron en la 11ª Conferencia Panamericana en Panamá y rechazó rotundamente. Eso porque sabía lo que significaba. Porque no les quiso comprar el material chatarra de guerra que sobró de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Pérez Jiménez rehizo el ejército moderno en toda su estructura. Creó el Estado Mayor, creó los comandos de fuerza, creó las escuelas, el comando de las escuelas, y rediseñó una institución militar moderna, la necesaria para en ese momento mantener el orden interno y resguardar nuestro espacio aéreo, terrestre y la costa. Porque no utilizó la tecnología norteamericana para desarrollar las grandes obras de infraestructura, para cambiarnos esa pobreza de país miserable, lleno de hambre, de tuberculosis. Y les hizo 44,000 kilómetros de carretera y 45 hospitales. Y unió al país con 190 puentes. Hizo la carretera transandina. Construyó las empresas de Guayana, la siderúrgica del Orinoco, la electrificación del Caroní. Y dejó listos los planes para los puentes del Zulia, de Maracaibo y de Ciudad Bolívar. Y expulsó de Venezuela a quien se hacía llamar el virrey de Venezuela. El primer embajador con ese rango a partir de 1930, un médico alcohólico, psiquiatra, que intervenía en la Cámara de Diputados. Era un diputado más. Así era Venezuela. Y dejaron algunas obras de carreteras en el oriente del país. Y uno que otro hospital, 6 hospitales. Eso fue todo lo que dejaron en Venezuela. Y no le dicen al mundo que con el carburante venezolano se ganó la Segunda Guerra Mundial, que era el único que proveía material, combustible, para mover la maquinaria bélica de Occidente contra el nazifascismo. Ese fue Marcos Pérez Jiménez, a quien llaman el dictador porque desconocen el término de la significación etimológica de la palabra dictador también. La dictadura.
la democracia. ¿Y de dónde estamos con la democracia de los partidos? Lo que vivimos hoy. Porque ellos son los responsables del engendro de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Sin discusión alguna. Fue el éxito político más grande después de dejar un país en el 98 con control de cambios, control de precios, control de distribución de alimentos, todo el sistema bancario quebrado, vacía las arcas nacionales, sin reservas internacionales y el país putrefactado, corrompido y desnaturalizado del Estado. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para la cadena de televisión 24 Horas Noticias, en su programa especial Historia Viva.